El precio de las acciones de McDonald's ha caído un 10% en lo que llevamos de año. Está muy cerca del mínimo en 52 semanas. Tenemos la empresa cotizando con un forward PER de 21, 21,5, nivel en el que ha estado solamente en 2 o 3 ocasiones en los últimos 7-8 años. Vemos que ha estado en este nivel en 2023, en octubre, en 2020 por debajo de este nivel, en 2018 y en 2016. La empresa tiene un plan de crecimiento muy ambicioso para los próximos 3 años. Quieren llegar a 50.000 restaurantes desde los poco más de 40.000 actuales. También quieren ampliar su programa de fidelización, que es uno de los más grandes del mundo, llegar a 250 millones de usuarios activos para 2027 y mejorar la experiencia del cliente y las operaciones con la ayuda de la tecnología de Google, que les permitirá conectar los restaurantes, tener acceso a más datos en tiempo real, personalizar todavía más las promociones, etc. McDonald's tiene una posición de mercado casi inigualable, con ventajas competitivas duraderas, un negocio fácil de entender, bien gestionado y no parece muy caro en este momento. Los analistas esperan que la empresa consiga más de $15 por acción dentro de 3 años y si para entonces la empresa tiene un PER de solamente 20, multiplicando los $15 por acción con un PER de 20 tendríamos el precio en $300 por acción y si consigue un poco más de 16, con un PER de 23 como el PER actual tendríamos el precio en torno a $400 por acción. Por otro lado, si la economía empeora y los inversores comienzan a buscar empresas más defensivas, esta podría ser una de las mejores opciones. El director financiero dijo hace poco que hay cierto debilitamiento del gasto de los consumidores con ingresos bajos en Estados Unidos, pero esto no debería afectar más que en el corto plazo un poco. Dado que el modelo de franquicia es claramente el motor de ingresos y resultados de la empresa, con más del 60% de los ingresos, no sorprende que la empresa tenga márgenes operativos de más del 40%. En 2023 fue del 45%, margen récord, y el beneficio neto de más del 33%. Por otro lado, tuvieron buen incremento de los ingresos y de las ventas comparables, tanto en el último trimestre como en el año fiscal 2023. A corto plazo tienen varios problemas. Hace unos días salió la noticia de que van a comprar la franquicia de Israel. Han tenido problemas de boicot desde que la franquicia de Israel dijera que donaría comidas gratis al ejército israelí. Y esto se ha percibido como apoyo a Israel. Ha habido una bajada de ventas importantes en algunos países árabes, entre un 50 y un 90%. Pero esta donación se ha hecho por parte de la franquicia israelí, dirigida por este hombre, que es una franquicia independiente que ya les dio problemas a la cadena global en varias ocasiones. Estos problemas probablemente sean temporales. Vamos a pasar a hacer una estimación rápida de valor. Pasamos a la plantilla. Vamos a ver lo que estiman los analistas. Veremos un poco lo más destacado de los estados financieros. Y como siempre, en la primera hoja, al poner el ticker, se recuperan datos de diferentes páginas web, datos que nos ayudan con la estimación de valor. Como siempre, si te gustaría utilizar esta plantilla para hacer tus propias estimaciones, la puedes encontrar en mi Patreon. Tenemos el precio actual en 267, mínimo de 52 semanas en 245, precio objetivo medio de los analistas a 12 meses en 325 en este momento, muy buenos márgenes de rentabilidad como vimos, retorno sobre el capital invertido muy bueno, así que todo lo que puedan invertir en el negocio es buena idea que lo hagan. Paga dividendo lo tenemos en el 2,5% en este momento y el payout lo tenemos en torno al 50%. Si vemos un poco lo más destacado de los estados financieros, tenemos buen crecimiento de los ingresos desde 2019 cuando cambiaron la estrategia, muy buen crecimiento del beneficio operativo, beneficio neto, beneficio por acción, han recomprado acciones, el cash flow por acción es más del doble que en 2014. En cuanto a los márgenes vemos que han ido mejorando en los últimos años, margen bruto casi del 60%, y creen que con ayuda de la tecnología pueden todavía mejorarlos un poco más en los próximos años, ser más eficientes. En cuanto al balance, tenemos el ratio deuda-vida un poco por debajo de 4. Es un poco alto, pero es algo un poco normal en el sector. Tanto Starbucks como los competidores directos de la empresa tienen bastante apalancamiento, pero también hay que tener en cuenta los activos que tienen. El ratio de cobertura de intereses lo tenemos un poco por debajo de 10. Lo ideal sería que esté por encima de 10, pero está muy cerca. Y es un negocio muy predecible que en cualquier entorno económico va a continuar generando beneficios. Tenemos la empresa cotizando con un PER de 23, está un poco por debajo de la media de los últimos 10 años. Y por último tiene el CAPEX bastante alto, casi siempre ha estado por encima del 7%. Lo ideal sería que esté más en torno al 5% de los ingresos. Vamos a comenzar con la estimación de valor.
tengo que estimar el crecimiento del beneficio por acción en los próximos 5 años. En los últimos 10 años el crecimiento ha sido el 10% de crecimiento medio, crecimiento anual compuesto, y en los últimos 5 años el crecimiento ha sido del 9% de media. Voy a estimar un crecimiento en los próximos 5 años en torno al 7%. Creo que la empresa puede generar por lo menos un 5% de crecimiento medio de los ingresos, teniendo en cuenta los locales que van a abrir y el pricing power que tienen. Si incrementan los ingresos de medio un 5, 6, 7%, recompran algunas acciones y mejoran un poco los márgenes, es fácil que el beneficio de operación crezca a más del 7% de media. Vemos la estimación de los analistas para los próximos años aquí y estiman para este año un beneficio por acción en torno a 12,5. Voy a partir de un beneficio por acción un poco inferior, 12,2 vamos a poner, 7% de crecimiento medio. Y en cuanto al PER, tenemos el PER actual en 23, como vimos. Si mantiene un PER de 23 los próximos 5 años, tenemos un upside en casi un 50%, precio objetivo de casi 400. Voy a dejar un PER base de 23, creo que la empresa se merece perfectamente un PER de entre 21, 22 y 25 sin ningún problema, porque todavía crece bastante y es una empresa de muy alta calidad, con grandes ventajas competitivas y que va a seguir estando aquí dentro de 10, 15, 20 años. Voy a dejar un PER base de 23, voy a poner un PER optimista de 27, pesimista de 19. Si se da este crecimiento y dentro de 5 años tenemos un PER de 19, tenemos un precio en torno a 325 para entonces. Con un PER de 27 tendríamos el precio por encima de 450 y de casi 400 con un PER de 23. Si hacemos un promedio, tenemos un precio objetivo promedio de 394, casi un 50% de upside. Tenemos el precio un poco por debajo del valor intrínseco actual. Hay un poco de margen de seguridad teniendo en cuenta estas estimaciones. Comprando el precio actual tenemos un retorno anual compuesto del 8% si se alcanza el precio objetivo en 5 años, más el dividendo, que además ha tenido bastante buen crecimiento en los últimos años. Y obtendríamos un retorno anual compuesto del 14% si se alcanza el precio objetivo en 3 años, más el dividendo. Donde se pone realmente interesante si el precio corrige un poco más desde el nivel actual, otro 10-20%, se pone realmente interesante invertir en la empresa, en mi opinión. Si vemos un poco algunas comparables, por ejemplo, Yum Brands y Restaurant Brands y Domino's Pizza. Yum Brands tiene un PER de 24, Restaurant Brands 20, Domino's Pizza 34 y por ejemplo Chipotle tiene un PER muy alto de 66, pero también está creciendo al 20%. Lo vamos a dejar por aquí. Como siempre, no es recomendación de inversión. Déjame tu opinión de la empresa en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.